Ahora sí. Bueno, no habíamos empezado a ver mucho. Lo que íbamos a empezar a ver era la función que les traje de mínimos del Antiev. Bueno, les traje varias, pero vamos a empezar a ver eso. Entonces, rápidamente, se da un toque. Ahora sí. Ok. Rápidamente lo que les estaba diciendo es que aquí tenemos una función de utilidad dada por mínimos, pero es el mínimo entre una resta de números. Entonces el mínimo entre dos números es el número más pequeño, ¿verdad? Es una cantidad finita. Nos dice cuál es el mínimo entre A, B, C y muchísimos números, ¿verdad? Entonces, para estas funciones hacemos el mismo análisis de siempre. Ahora, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la gráfica, la intuición gráfica va a ser distinta y eso a la vez va a afectar nuestra intuición acerca de qué se debe consumir el bien. Esta función es única por el tipo de modelaje que nos está dando y se las quise traer para que ustedes vean cómo las funciones de Lontief nos sirven para analizar, o sea, de hecho, nos sirven para expandir los casos de análisis porque a partir de una función de Lontief, de hecho, usted puede analizar sustitutos perfectos y también puede analizar caso de males, como en este caso que vamos a analizar, y me parece que complementos perfectos. Entonces ven como la función de Lontief se termina volviendo algo muy versátil. Entonces, el primer paso, igual que siempre, es igualar los argumentos para sacar el rayo. El rayo es lo que nos da la primera información. Estos dos argumentos, usted los iguala. X menos Y lo igual a Y menos X. Y eso nos da que X es igual a Y. Entonces, como solo hay un único rayo, ustedes aquí en este eje, sencillamente dibujan el rayo. ¿Por qué esta identidad es importante? La línea de identidad es importante por dos razones. La primera es porque gráficamente nos da como este punto a partir del cual empiezan a suceder cosas. Y segundo, porque nos divide prácticamente entre estos puntos, estos puntos. En este punto se cumple la igualdad entre los puntos, pero si usted se va aquí, la distancia para cualquier punto en este lado del cuadrante es mayor para y de lo que es para x. Entonces, vea, si usted agarra este palo ordenado, ustedes lo agarran y lo ven aquí, ustedes se darán cuenta que aquí tiene que recorrer una gran distancia de y una distancia pequeña de x. Por eso es que este sector nos dice todos esos puntos en donde para cualquier punto de y, el y es mayor a x. ¿Ok? ¿Y qué pasa al otro lado? Pasa lo contrario. Nos dice todos estos puntos en la gráfica en los que x es mayor a y. Entonces aquí es donde x es mayor a y. Y como se ve también, sí, igual, como yo lo hice. Ustedes agarren un punto aquí en x y vean que aquí en x recorre una gran distancia, mientras que en y no tiene que recorrer una gran distancia. Aquí está la distancia de y aquí está la distancia en x. Es muchísimo mayor. Ven, así está el asunto y por eso es importante que grafiquemos siempre el rayo, porque nos va a decir más o menos en qué dirección se van comportando las cosas. Ahora, una vez ustedes tienen separado eso entre en qué punto es mayor X y en qué punto mayor Y, ustedes el análisis lo hacen por sectores, en donde aquí está el sector 1 y aquí está el sector 2. Entonces, ¿qué pasa? En el sector 1, nosotros queremos averiguar el mínimo entre estos dos. ¿Qué hacemos? Bueno, en el sector 1, uno recuerda que es el sector en el que Y es mayor a X, y entonces uno, ¿cuál piensa que va a ser el más grande? Bueno, vean, el más pequeño, perdón, vean. Aquí, al X le estoy restando una cantidad que es mayor a él, el Y. ¿Qué nos implica esto? Que X menos Y va a ser un número menor a cero. ¿Qué pasa con el otro caso? Bueno, en el otro caso, ustedes pueden ver que contrariamente al y le estamos restando un número que es más pequeño a él. Entonces, ¿qué pasa de este lado? Que y menos x es mayor a cero. Entonces, ¿cuál es el mínimo entre un número negativo y un número positivo? Entre a y menos b. El mínimo entre esos dos números es el número negativo. Entonces, ¿qué vamos a escoger? Si este es negativo, perdón, si este es negativo y este es positivo. Efra, Sí. perdón que te interrumpa, es que Ujú. creo que pusiste, o sea, pusiste cero menor a x menos y más bien sería al revés, sería Ahí sí. cero mayor a x menos y, ¿no? Eh, sí.
correcto. Ahí, perdón. Listo. Entonces, ¿cuál sería el mínimo entre dos números, el negativo o el positivo? Bueno, pues sería, en este caso, el negativo. Entonces aquí agarramos x menos y. Ven, ahora, ¿qué hay de interesante con esta función? Bueno, si ustedes agarran lo que les recomendé para el examen, es meterse a la calculadora Desmos. Ustedes buscan Desmos y después ponen curvas de nivel, curvas de nivel. O si ya llevaron un curso de cálculo en varias variables donde les enseñan a graficar esas superficies, ustedes lo que hacen básicamente es fijar la curva y darse cuenta, digamos, ustedes fijan un número y lo grafican como si fuera una recta. Entonces, ¿qué es lo que sucede para esta función? Bueno, que esta función se comporta básicamente como unas rectas que van en esta dirección. Aquí se comportan como rectas así. Ese es el asunto. Se van comportando como rectas así. Ven, es el tipo de comportamiento de la recta. Se van comportando así. Entonces, así es como se grafican. Si ustedes no saben graficarlo todavía, ustedes pueden usar los recursos de las calculadoras gráficas. Si ustedes se van a Desmos, aquí buscan eso en Google, ustedes lo buscan, le ponen curvas de nivel y entonces le va a salir así. Les va a salir una función f de x, y. Aquí ustedes solo ponen x menos y, que es la que quieren ver, y les salen unos parámetros a y unos parámetros b. Estos parámetros a y b son como la profundidad y la amplitud y esas cosas. Estos no los tocan, estos los dejan igual, no les hacen nada. Aquí, en esta función, ustedes lo que hacen es que borran la función que había y escriben la función que quieren ver graficada. Y así es como pueden graficar curvas de utilidad en el examen y darse cuenta de cómo se van a comportar. Entonces, prácticamente para este sector, las gráficas van dadas por esto. ¿Qué pasa con el otro sector? Bueno, que en el otro sector se nos revierte el asunto. Y tenemos que en este caso, el x es mayor al y. ¿Qué pasa cuando x es mayor a y? Bueno, igual, ustedes llegan y se fijan entre el mínimo, entre x menos y menos x. Y se dan cuenta de cuál es el número al que le estoy restando más, que va a ser el número negativo. Entonces vean que aquí nuestro y es menor a nuestra x, entonces este número va a ser negativo. Va a ser negativo. ¿Y qué pasa al otro lado? Lo mismo, nuestra x es mayor a nuestra y, entonces este número va a ser positivo. Entonces, ¿cuál es el número que nos interesa aquí? Y menos x. Ahora, ¿qué es lo que hacen igual? Se van a Desmos, igual, y aquí entonces escriben en realidad y menos x. Y se van a llevar una gran sorpresa de que la gráfica es igual. Tiene el mismo comportamiento aquí. Tiene el mismo comportamiento a ambos lados. Y así es como se genera una gráfica de este tipo. ¿Ven? Así es como se va generando. Ahora, si quieren verlo un poquito más aplicado, ¿cómo se puede hacer? Bueno, les voy a enseñar este ejemplo. Supongo que el primer cuadrante, 3, es mayor a 2, en donde este es nuestro y este es nuestro x. Entonces ustedes tienen que la función de utilidad dada por el mínimo va a ser la función dada por 2 menos 3, igual a menos 1. ¿Qué pasa en el otro caso? En este caso más bien tenemos lo contrario, que 3, que es nuestra x, es mayor a y, que es nuestra 2. Entonces, ¿qué pasa con la función de utilidad? Que se convierte en lo mismo. Vean, se convierte en y menos x. Entonces, ¿qué es y menos x? Sería 2 menos 3 igual a menos 1. Ven que están teniendo utilidades negativas. Que ustedes están teniendo utilidades negativas. Eso es lo interesante. Ahora, ¿cómo saben ustedes que la recta tiene esta pendiente? Bueno, si ustedes quieren saber la pendiente de la recta, ustedes dicen que la utilidad es x menos y. Y básicamente lo que hacen es que despejan la y como x menos u. Y lo que hacen es agarrar y graficar esto como si fuera una recta. Ustedes grafican esto como si fuera una recta y ustedes se dan cuenta de que aquí la pendiente es positiva. La pendiente es positiva. Y por eso tiene esa forma. Igual para el otro caso. ¿Ven? Así es como se hacen estas gráficas. Entonces, ¿qué
tendríamos que ver? Bueno, que si usted se ubica aquí, en estos puntos, para cada nivel de precio-ingreso, conforme usted va cambiando valores para Y y X, no importa qué es lo que suceda, no importa, nuestra utilidad está siendo negativa. La utilidad siempre es menor a cero. ¿Cuándo es que nos va mejor? Cuando la utilidad es igual a cero. ¿Y qué hacemos para que nuestra utilidad sea igual a cero? La única forma de que nuestra utilidad sea igual a cero sería no consumir bienes. No consumir bienes. Entonces, ¿qué estamos modelando? Aquí les puse, estamos modelando males. Lo único racional es que la demanda marshalliana, ¿verdad? Función de precios e ingresos sea igual a la demanda marshalliana Y, función de precios e ingresos, y que esto sea igual a cero. Por lo tanto, X y Y son males. ¿Ven? Eso era lo interesante de esta curva que les trae. ¿Qué modelo males? Y es la única que se comporta de esta forma tan peculiar. Bueno, a no ser que le cambien, o sea, el análisis sería igual si le suman tal vez un número, que le sumen un número a ambos lados, pero igual el análisis no cambia. Ese es, esa sería nuestra función de utilidad. Ven, esa fue la primera función que les traje. Y ahora este P que ustedes ven aquí, que está curioso, este P se usa a veces en libros para denotar un vector de precios. Ven, así sería. Bueno, aquí la está resolviendo de nuevo. Es una extra, pero es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Profe, Ujú, una pregunta. ujú, De esto de los mínimos es que se escoge el mínimo entre A y el B. ¿Cómo fue ujú. que salieron dos numeritos otra vez? O sea, X y no solo X, por ejemplo. Porque yo estoy escogiendo el mínimo entre dos números. Estoy escogiendo el número entre y menos x y x menos y. Ya no estoy escogiendo el número entre x menos y menos x sigue siendo un número, es un único número. Pero es un número que está en función de una resta. Igual estoy escogiendo el mínimo entre dos expresiones. ¿Ven? ¿Puede repetir el proceso un toquecito? Sería como elegir el mínimo entre 3 menos 2 y 2 menos 3. Igual estoy escogiendo un número, pero solo estoy escogiendo el mínimo entre ellos dos, que sería menos 1. Y menos 1 es lo mismo a 2 menos 3. Sigo escogiendo el mínimo, es una cantidad finita. Y es una cantidad, digamos, es un operador, o sea, como encontrar el máximo, es encontrar el máximo entre dos números, el mínimo vas a encontrar el mínimo entre dos números. Y esto lo van a ver mucho en estadística también, encontrar el mínimo. Tal vez sí, yo creo que se ve. Y digamos, no es así como que lo usen muchísimo, pero sí sepan que existe este operador llamado mínimo. Pero disculpa, es que se me cortó en una parte. ¿De dónde salieron el 3 y el 2? Ejemplos nada más, para que vean. Les estoy poniendo valores arbitrarios, solo para que vean. Ah, ok, Tonis. Ujú. Sí, ustedes pueden poner ejemplo. Bueno, por lo general, cuando un TIEF, una recomendación es darle valor a la utilidad, o sea, ir viendo cómo se comporta para utilidad 1, 2, 3, 4. Igual también pueden hacerlo para números. Pueden sustituir X y Y y ponerle números y valores para ir viendo cómo se va comportando y así poder hacer una gráfica. Sí, eso fue solo una ayuda explicativa. Ujú. Que ya ahora sí, muchas gracias. Ok, más adelante nos va a quedar más claro con los ejemplos que vamos a ver de Leontief. Entonces, vean, este ejercicio salió en un examen hace unos años, pero creo que el examen era de micro 2, pero fue como el 2016, porque micro 2 ahora es un poco distinto. Antes micro 2 era un poquito más fácil, ahora de cada día está siendo más matemático, pero lo importante es que yo agarré el ejercicio de un documento que tiene Daniel Mendoza. Yo se los compartí, los documentos de él, por si los quieren ver, están ahí en el Classroom. Sí, les recomiendo que los vean, están muy buenos, muy bonitos, muy ordenados. Y básicamente el ejercicio es sacar para las siguientes funciones de utilidad la función de demanda para cada bien. El uso al marshalliano, yo quise usar los métodos que yo les enseñé a ustedes en el documento, que por cierto, algunos me dijeron que tienen unos errores, y si tienen algunos errores, ahí los insta que los corrijan.
Y vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces vamos viendo por pasos. El paso 1 que yo les había dicho era sacar la utilidad marginal de x y la utilidad marginal de y, que eso es la derivada parcial. Entonces la derivada parcial de esta expresión con respecto a x sería 1, lo único que nos depende de x. Y la utilidad marginal del otro con respecto a y sería derivar este logaritmo y aplicar regla de la cadena. Y eso nos da 1 entre y menos 1. Ahora, lo siguiente es sacar el límite. ¿Qué nos indica el límite? Que hay esquina. Y ahorita vamos a ver la moraleja de la historia. Les voy a explicar el panorama ahora de una forma más grande porque en el documento no se los expliqué en más detalle. ¿Qué significa esto? Es un buen indicio de que hay esquina. Entonces, caso 1, suponga los dos bienes se consumen de forma positiva. Una característica normal de los cuasilineales es que el primer bien sale siempre sin tener que usar la restricción presupuestaria. Solo usar tasa marginal de sustitución igual a relación de precios nos da el primer bien. ¿Por qué saben que es el primer bien? Siempre tengan presente que una demanda marshalliana está en función de precios e ingreso. ¿Ven? Que esa función de precios e ingreso no está en función de la cantidad del otro bien. Y aunque el ingreso no aparezca, igual está en función de precios. O sea, aquí decimos que el ingreso es cero, no depende del ingreso. Pero lo importante aquí es que ya la encontramos. Entonces eso es lo primero, identificar cuando ya están ante la demanda. Aquí ya ustedes saben que es la marshalliana, demanda marshalliana. Y estos ejercicios suelen ser muy mecánicos. Con que ustedes sepan derivar y hacer el asunto de tasa marginal de sustitución igual a la relación de precios, ya tienen el ejercicio ganado. Ahora, ¿qué hago después? Inyecto la restricción. Es nuestro siguiente paso. Una vez usted tiene esa demanda, usted le inyecta la restricción y busca despejar eh, la otra demanda. Ahora, que es interesante que estos son sistemas de ecuaciones. Usted puede hacerlo de muchas formas. Hay muchos métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Por lo general son sistemas de ecuaciones no lineales, pero ustedes pueden resolverlo de las formas que ustedes quieran. La forma en la que yo les doy es la forma que para mí es más fácil y con la que yo casi siempre lo hago. Pero a veces hay formas más fáciles. Entonces, inyectan la restricción. Entonces, yo aquí llego, inyecto mi demanda, donde está la Y. Ven, aquí donde debía ir la Y, estoy inyectando aquí mi Y marshalliana y simplifico un poco para despejar. ¿Ven? Para llegar a mi marshalliana. ¿Y cómo sé yo que es mi marshalliana? Ustedes se fijan que está el ingreso y que están los precios. Nunca está la cantidad del otro bien. Entonces ya ustedes saben que es la marshalliana. Ahora, ¿qué es lo interesante? Bueno, lo interesante es que aquí yo les dije que el límite en ambos casos está dando un número real. Entonces, que hay esquina. Pero la moraleja va a ser que digamos, que el límite de eso es una condición necesaria para que el consumo del bien sea cero, pero no suficiente. Entonces, esto ya nos dice que el consumo del bien puede ser cero, pero no es lo suficientemente fuerte para que nos diga que siempre va a ser cero. Y vamos a ver por qué. Caso 2. ¿Qué pasa si el consumo del bien X fuera cero? Bueno, yo lo que hice aquí, básicamente, cumpliendo el sistema, fue igualar la condición X marshalliana a la marshalliana que nos dieron antes, para ver qué sucede si para que el bien sea menor o igual a cero. Todos ustedes saben que no se consumen cantidades negativas de un bien, solo se consumen cantidades positivas o iguales a cero del bien. No importa, igual yo lo usé con desigualdad, tal vez por un asunto de formalidad. ¿A qué llegamos? Bueno, como esto es una igualdad, lo que hay abajo de una igualdad nunca puede ser cero. Ustedes saben que nunca puede ser cero porque se indetermina la ecuación. Pero lo de arriba sí puede ser cero. O sea, la única forma de que el consumo de mi bien sea igual a cero es que mi ingreso menos el vector de precios sea igual a cero. Y esa es la condición. Yo consumo menor o igual a cero si solo si mi ingreso es menor o igual a la sumatoria de mis precios. Eso es lo que sucede para que yo consume cero el bien. Ahora, ¿qué pasa con mi marshalliana? Bueno, en ese caso, para la marshalliana de Y, si yo estoy consumiendo 0 de X, mi marshalliana de Y está dada por M entre precio de Y. Y ese es todo el problema. Ahora, yo me pregunto el caso 3, ¿qué pasa si Y es igual a 0? La respuesta es que no. ¿Por qué la respuesta es no? ¿Alguien sabe por qué yo no puedo consumir 0 del bien Y aunque me haya dado el límite un número real?
¿Alguien lo sabe? ¿No? Ok. Bueno, hay dos argumentos que yo les estoy dando. Suponga y puede ser 0. Suponga y puede ser 0. Eso nos implica que 0 es igual a precio de x entre precio de y más 1. Esta es nuestra demanda marshalliana. Pero eso es una contradicción, porque definimos los precios mayores o iguales a 0 y yo le estoy sumando algo mayor o igual a 0, un valor positivo. Entonces no puede ser 0. Ahora, segundo argumento, les estoy diciendo de nuevo, suponga y es igual a 0. Sustituyan en la función de utilidad un y de 0. Entonces nos dice que la utilidad de x más y es igual a x más logaritmo natural de y menos 1. Pero el logaritmo natural no está definido para los números negativos. Y por eso no puede ser 0. Eso implica que y tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿cuál es un tip interesante? Cuando ustedes tienen funciones de utilidad, por ejemplo, x por y menos 3, ustedes ahí ya tienen un indicio de que si y es 0, la utilidad se les transforma menos 3 por x. O sea, la utilidad negativa. Entonces ahí ustedes tienen el indicio de que si ese número lo estoy aplicando ahí, esa transformación, que de hecho es una transformación monótona decreciente, no se cumple siempre lo de que un límite que tienda a un número real nos va a dar necesariamente una solución de esquina. Siempre tienen que evaluarlo en la función, o sea, tienen que devolverse y darse cuenta si su resultado es consecuente con las características de la función. Cuando es un logaritmo sumando, ahí no hay ningún problema. Logaritmo de 1 más x, ahí no hay ningún problema. Pero cuando es un logaritmo restando, logaritmo de x menos 8, ahí sí hay problemas. Podría ser que el consumo del bien no pueda ser 0. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Una pregunta, ¿de dónde sale lo del límite? Es que, bueno, no me acuerdo haberlo visto. Ok, Bueno, en un documento que les subí a mediación, donde les enseño a resolver esos ejercicios, más que todo son funciones cuasilineales, les dije que si usted aplica un límite a la utilidad marginal y ese le da un número real, puede ser que haya condición de esquina, que es la moraleja aquí, que si el límite tiende a un número real, es un buen indicio de que hay solución de esquina, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Aplicar el límite. Si el límite les tiende a infinito, ya no va a haber esquina. Eso significa porque existe un comportamiento asintótico hacia un valor de 0, digamos. Entonces, por eso es. ok, gracias. Con mucho gusto. Ahora, vamos a ver qué sucede con mi otra función. Esta función es bastante fácil. ¿Alguien sabe qué tipo de función es? ¿Alguien lo ubica así fácilmente? Cobb-Douglas. Ok, sí, exacto. Cobb-Douglas. Entonces, si ustedes ubican una Cobb-Douglas en el examen, sea los bienes que sean, bueno, aquí les dije que es necesaria, pero no suficiente. Entonces ustedes agarran y aplican una transformación monótona, que sería elevarla a 1 entre la suma de los exponentes, normalizarla, aquí la normalizan para que los exponentes sumen ambos 1. Vean que aquí les está sumando 1, y a eso le aplican la fórmula de Cobb-Douglas. ¿Ven? Cuando la fórmula de Cobb-Douglas sería que xm sería alfa m entre precio de x, y ym sería al complemento 1 menos alfa m entre precio de y. Y ahí les sale la Cobb-Douglas. Listo. Roles sí les digo que pueden usar esta fórmula si les sale una Cobb-Douglas en el examen, ¿verdad? Sí. Ok, ven. Entonces eso es lo interesante de ubicar Cobb-Douglas. Para poder, así se restan un montón de tiempo. Y ya eso es un punto, digamos. Ahora, vamos a ver este ejercicio, que está bastante interesante. Este de funciones del ONTIEF dice: grafique un conjunto de curvas de indiferencia para la función de utilidad igual a mínimo de xy más x para ciertos niveles de utilidad. Vean que les está dando aquí U2, 4, 6. Además, determine los valores de consumo óptimos para cada relación de precios. Y aquí me hicieron preguntas acerca de qué significaba cada relación de precios. Entonces, lo voy a explicar rápidamente. Ahora, una relación de precios básicamente es precio de X comparándolo con precio de Y. Entonces, ¿qué es una relación de precios? Bueno, pueden pasar tres cosas.
que el precio de X sea mayor al precio de Y, que el precio de X sea igual al precio de Y, y que el precio de X sea menor al precio de Y. Eso significa relación de precios. ¿Y esto en dónde afecta? Bueno, esto afecta a nuestra restricción presupuestaria. Vamos a ver cómo. Nuestra restricción presupuestaria es esta línea, ¿verdad? Es M igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Donde aquí consumo esquina del bien X y donde aquí consumo esquina del bien Y, ¿verdad? Entonces, aquí yo estoy suponiendo que el precio de X es igual al precio de Y. ¿Qué pasa cuando el precio de Y fuera mayor al precio de X? Bueno, ante un mayor precio, yo puedo consumir, como ustedes ven, que el consumo de esquina del bien Y, el precio de Y está en el denominador. Si a mí me está aumentando el precio del bien Y, aquí, precio de X menor a precio de Y, lo que sucedería es que yo puedo consumir la misma cantidad de X, porque vean que mi consumo de esquina de X no está dependiendo en ningún momento del precio de Y, pero a una menor cantidad de Y. Entonces, ¿qué pasa con mi restricción presupuestaria? Que se haría como así. Ven, aquí va disminuyendo debido al aumento del precio. Es como lo que ustedes ven cuando ven compensaciones de Hicks y Slotsky. El efecto sustitución me dice cómo sustituyo mi consumo ante cambios en el precio. Entonces, cuando aumenta el precio, el efecto sustitución debería ir en la otra dirección, digamos. ¿Ven? Eso es lo que me están diciendo. ¿Qué sería el otro caso? Bueno, el otro caso sería más bien lo contrario. Sería que a un mayor nivel de consumo, perdón, que al mismo nivel de consumo de Y, yo estoy consumiendo menos de X. Entonces, esto es cuando el precio de X es mayor al precio de Y. Y esas son las relaciones de precios. Eso es lo que significa. Y el ONTIEF es especialmente importante analizar esto, porque las funciones del ONTIEF por lo general son como esas funciones continuas, pero no diferenciables, en donde a veces, digamos, son como por tramos, sector 1 y sector 2, o a veces son varios sectores cuando son combinaciones. Pero es importante analizar las relaciones de precio porque dependiendo de si un precio es mayor al otro o si ambos precios son iguales, eso va a afectar hasta qué punto podemos alcanzar una curva de indiferencia más alta. Y ustedes en el plano siempre imagínense que hay un montón de curvas aquí más adelante. Ven, siempre hay una más arriba de otra. Nuestro objetivo es alcanzar la que está más arriba. Eso sería. ¿Entendieron esas relaciones de precios? ¿O no? Sí. Ok, ¿y un cambio en el ingreso es un desplazamiento en los ejes o es un desplazamiento completo de la restricción presupuestaria? Para la restricción presupuestaria. Exacto, es un desplazamiento total de la restricción presupuestaria. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestras funciones del OTIEF. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, el primer paso es ir viendo por los sectores. Entonces, sector 1. Bueno, yo agarré primero esta función, digamos, y analicé por sectores. Entonces, sector 1, cuando y es mayor a x, aquí, en sector 1, y sector 2, cuando x es mayor a y. Estas relaciones siempre se cumplen, ¿verdad? ¿Qué pasa en este sector? Que como y es mayor a x, el mínimo entre x y y va a ser nuestra x. Y hasta x hay que sumarle otro x, porque aquí ven que existía otro x. Entonces sería nuestra utilidad x más x. Si ustedes grafican eso, se van ahí a la calculadora que les di o lo grafican a mano, ustedes se darán cuenta que es una curva que va así. Es una curva así. Así. Ahora, sector 2. Cuando x es mayor a y. ¿Qué implica esto? Que nuestro mínimo entre x y y es igual a y. Nuestra utilidad entonces es igual a x más y. Y este gráfico, igual, si ustedes quieren graficarlo de una forma, digamos, matemática, sería verlo como un menos x igual a y. Y como esta variable ustedes la están fijando, o sea, la están tratando como una constante, eso sería una recta con pendiente negativo. Entonces ustedes llegan y la grafican así.
¿Ok? Eso sería lo primero. Agarrar nuestra función y entenderla. O sea, entender cuál va a ser el comportamiento. Ustedes también pueden, o sea, aquí pueden dibujar un montón de curvas más adelante, ¿verdad? Y un truco cuando lleguemos a la última sección del curso, cuando veamos cajas de Edgeworth, es que siempre estas de Leontief, dibújenlas y expándalas lo más que puedan para que no se les complique mucho ver cuál va a ser el sector de intercambio, digamos, la región de intercambio. Ahora, paso 2, ver relaciones. Entonces serían 3 casos. ¿Qué pasa cuando el precio de X es menor al precio de Y? Entonces ustedes dibujan la restricción presupuestaria. Aquí, Y, X. Y entonces ustedes se darán cuenta que cuando el precio de X es menor al precio de Y, ustedes pueden consumir menos de Y o más de X, como quieran verlo, a este nivel. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Básicamente ustedes aquí hacen el truco que yo les dije que hicieran, que sería expandirlas lo más que puedan para ver cómo trazo yo una gráfica, una curva de ese tipo, de forma tal que interseque mi curva de indiferencia más alta. Entonces, ¿qué es esto? Mi restricción presupuestaria. ¿Qué estoy haciendo? Sáquenla siempre de este punto. Sáquenla de aquí. Perdón. Sáquenla de aquí. Aquí de estos vértices. La pueden sacar de estos vértices. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar otra misma paralela, la sacan así. Ven, pueden sacar paralelas así. Y se van a dar cuenta de que igual siempre puedo alcanzar una más alta en una esquina. Entonces, mi consumo va a ser de esquina. ¿Esquina de qué? De mi bien X. Bien, yo vi que en la tarea les pusimos una que está un poco más difícil, pero no se preocupen, en el examen ustedes tienen poco tiempo para hacer ejercicios. Lo más duro o el estilo del que salen es así, salen así, como las que estamos haciendo aquí. Entonces ustedes ven, revisan y se dan cuenta de que hay una esquina. Ahora, caso 2, precio de X mayor al precio de Y. Ustedes igual llegan, si no dominan muy bien lo gráfico, entonces yo les recomiendo que primero dibujen su restricción, la comparen con el gráfico y vean de qué forma, digamos, ustedes pueden hacer para tirarla desde el vértice. Entonces ustedes se van aquí, a este vértice, digamos, y la tiran. ¿Qué se están dando cuenta? O sea, que bien interesante. Por ejemplo, si ustedes tiran aquí otra, ustedes se están dando cuenta de que más bien, si se mueven para acá, se mueven para acá, más bien estarían alcanzando curvas más lejanas. Y se mueven para acá, están restrictos a que la curva es lineal y no puede sobrepasar esta otra curva. Entonces, ¿qué es lo que nos está modelando? Bueno, el único punto donde estoy alcanzando máxima utilidad va a ser este vértice, este mismo vértice. ¿Ven? ¿Por qué no puedo tirarla así? O sea, sobre la misma restricción. Bueno, porque no es paralela. Vean que, o sea, sí es paralela, pero la pendiente, vean que las intersecciones no están siendo iguales, ¿verdad? Si ustedes la tiran así, estarían tirando una línea paralela que está intersecando para el precio de X igual al precio de Y. Y eso no es correcto. Vean que ahí nos están diciendo que el precio de X es mayor al precio de Y. Entonces, nos cambia la relación de precios y eso nos cambia la intersección con los ejes. Es por eso. Tienen que tirar una línea, pero curvearla un poquito más hacia el lado del eje X. Bien, ese sería el caso de complementos perfectos. ¿Qué hace uno? Dice que entonces X es igual a Y, sustituyen alguno de los dos en las restricciones. Bueno, la restricción, de hecho, esta es nuestra tasa marginal de sustitución en este caso. Y después de hacer eso, se dan cuenta de que X es igual a Y, como dijimos. Y sacaron las demandas marshallianas en función de ingreso y precio. Aquí está el ingreso y aquí están los precios. ¿Ok? Ahora, caso de cuidado. Vamos a verlo. Es el último caso. Precio de X igual al precio de Y. Entonces, aquí en este caso, ¿qué vale? Sí, una paralela. Aquí en este caso, ustedes lo que hacen es agarrar. Ustedes agarran, grafican. Lleven regla el día del examen. Bueno, están en sus casas, pero usen regla.
Y aquí ustedes agarran, voy a borrar aquí para enseñarles, lo que hacen es que tiran a partir de este punto una recta. Ustedes tiran esa recta y la expanden. ¿Ven? Ustedes la tiran, perdón, ahí no la expandí bien. Y la van expandiendo. ¿Ven? Igual que es. ¿Qué se están dando cuenta? Que aquí puedo consumir el punto de complementos perfectos, pero aquí también me estoy moviendo sobre la misma. Este es el mismo nivel de utilidad. Esta es utilidad 1, utilidad 2, utilidad 3. Entonces vean que aquí sobre estas yo puedo alcanzar la curva más alta si me muevo sobre todo este nivel. Aquí. Aquí siempre puedo alcanzar algo alto. ¿Qué pasa cuando me muevo más bien para acá? Me atraso, más bien voy para atrás. Pero aquí voy para adelante. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, que va a ser en este caso, va a ser un conjunto de soluciones. Cuando lleguen a teoría de juegos van a ver que a veces los juegos tienen soluciones múltiples. Entonces, más allá de encontrar una solución única, es un conjunto de soluciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí, en este caso, hay que ser muy metódicos, muy analíticos y ver lo primero. Ustedes dicen, ustedes se preguntan qué es lo más que consumo, consumo de Y. Ustedes se ven aquí cuál es el punto en el que Y les da mayor utilidad y se dan cuenta que el único punto en el que consumen mucho de Y es este. Este es el único punto en el que podrían consumir mucho de Y. Y este es el punto en el que Y es igual a M entre precio de X más precio de Y. Es el único caso en el que pueden consumir y que esto es igual a X, ¿verdad? Y luego preguntarse en qué punto puedo consumir mucho de X. Entonces, ¿cuál es el punto en el que yo consumo mucho de X? Eso es lo máximo que consumo de Y. Lo máximo que consumo Y. ¿Qué es lo máximo que consumo X? Una esquina. ¿Ven? Entonces, X podría ser M entre precio de X. Y este es el máximo que consumo de X. Entonces, hay dos formas de dar la solución. La primera es que ustedes inventen un parámetro beta que le va a medir la intensidad en el consumo a lo largo de esta curva y que ustedes digan que el beta es un número que está entre un medio, o sea, un medio es el caso, este caso aquí, el que consume un medio X y un medio Y, ¿verdad? Consumo mitad y mitad porque son complementos. Y el otro caso es que el beta sea totalmente 1 y esté ante el caso en el que consumo solo de mi X. Ese sería el caso. Ese sería el único caso. Digamos, el caso, esto es M entre precio de Y. Eso es la primera forma. La segunda forma es que ustedes, como se me acaba el espacio, lo voy a hacer aquí. La segunda forma es que ustedes lleguen y agarren aquí, digan, X marshalliana puede ser, o digan que X marshalliana pertenece al conjunto entre M entre precio de X y M entre precio de X más precio de Y. Y que Y marshalliana pertenece al conjunto entre 0 y M entre precio de X más precio de Y. Básicamente, esta es la segunda forma de dar un conjunto de solución. ¿Ven? Esta es la forma como la que yo lo haría, más fácil. Esta fue la forma en la que Daniel los da en, en el documento, que tal vez no sea tan intuitiva por el asunto de tener que definir el parámetro beta, que va cambiando. Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos con este ejercicio. Una pregunta. Sí, claro. Para esa primera solución, la de Daniel, Ujú. supongo que, bueno, cuando está el parámetro de 1 menos beta es el consumo de Y, Ujú. el de la derecha. Y ahí más bien no sería 1 menos beta por M entre precio de X más precio de Y.
No, porque estamos cubriendo también el caso cuando M entre precio de X más precio de Y nos dice que son complementos. Cuando son complementos, eso nos indica que el precio de X es igual al precio de Y. Entonces usted lo sustituye y entonces M es igual a precio de X más precio de X, lo que nos dice que Y es igual a M entre 2 precio de X. O puede decir que Y es igual a M entre 2 precio de Y, porque los precios son iguales. Ven, en este punto los precios están siendo iguales. Estoy consumiendo complementos perfectos. Si lo quiere ver intuitivamente, si yo tengo dos colones de ingreso, dos colones, y precio de X es igual a 1 y precio de Y es igual a 1, yo consumo, bueno, y quiero consumir coca y empanadas, y cada una vale un colón. Entonces, yo lo que hago es que agarro mi ingreso, que sería 2, y lo divido entre, bueno, agarro mi ingreso que sería 2 y lo divido entre 1 más 1. Nos daría 1. Entonces, la coca es igual a la empanada. 1 a 1. Mi ingreso se divide aquí, por eso es un medio de mi ingreso para el precio de Y y un medio de mi ingreso para el precio de X. Mitad y Ok, mitad. ok, Sí, súper. así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo les quedó claro? ¿Sí? ¿O algo más? ¿Qué me dicen? ¿Seguimos? Profe, yo es que no me quedó claro el por qué se usa un parámetro. Porque van a haber muchas soluciones. Porque aquí las soluciones, vea que es un conjunto de solución. Son todos estos puntos. Yo tendría que dar todos estos puntos de esta forma. Ve, estoy dando un intervalo de soluciones. Entonces puedo darlo de esta forma. De esta. Podría darlo de esta forma. Diciendo a qué puntos pueden pertenecer. O darlo de esta forma usando un parámetro. Para decir de qué punto a qué punto puede ir mi intensidad en el consumo de los bienes. Ve. Si no, no podría dar no puedo dar una solución como que es solo un punto. Tengo que dar todo este punto de soluciones. Que sería aquí. Desde el punto en el que consumo esquina, aquí cada esquina, hasta el punto en el que son complementos perfectos. Hacia ese punto. Eso es lo que sucede. ¿Y por qué es un medio a uno en el rango? Porque un medio es cuando yo agarro mi ingreso y lo divido mitad y mitad. Un medio es el caso en el que son complementos perfectos. Ahí es mitad y mitad de los dos, porque consumo igual, mitad y mitad. Y uno es el punto en el que consumo solo uno de uno. O sea, el punto en el que hay esquina. Aquí donde hay esquina de X. Ahí. ¿Ve? Perdón, profe, es que vieras que se me acaba de pegar el internet. ¿Usted lo podría explicar otra vez, por favor? Sí, claro. Un medio es el punto en el que son complementos perfectos. Entonces yo gasto mi ingreso mitad y mitad. Yo tengo dos colones y quiero comprar papa y empanadas y Coca-Colas. Yo entonces agarro un colón para comprarme una empanada y un colón para otra Coca-Cola. Eso sería mi ingreso, agarrar dos y dividirlo entre dos. Uno y uno. Un colón para Coca-Cola y un colón para empanadas. Y el caso en el que yo agarro mi ingreso y no lo estoy dividiendo, o sea, cuando el beta pertenece a uno, es en el caso en el que yo, digamos que mi X son mis empanadas, entonces agarro mis dos colones y lo compro en dos empanadas y no consumo nada de Coca-Cola. Por eso es que beta pertenece a un medio a uno. ¿Ve? Ese un medio al uno es como, bueno, no sé, como para entenderlo, es todo ese rango de la Ujú, pendiente. ujú. Exacto, Ah, ok, ok, ok. correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿O no? ¿Qué me dicen? Ustedes me dicen.
La recta presupuestaria de la de arriba es más arriba, ¿verdad? Que, digamos, está como a la mitad de X, pero... Ah, ok, Sí, sí. sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Podemos dejarlo para el final. Vamos avanzando muy bien. Entonces vamos a ver qué les traje aquí. Aquí les traje este que lo dejamos también. Pero me interesa hacer variación compensada. ¿Ya vieron variaciones? ¿Cómo van con variaciones? ¿Van bien? Casi no lo hemos visto, Ok, pero sí, sí. básicamente la cosa es que un señor que se llama Slotsky, que tiene varios teoremas, que era economista y también estadístico, el señor Slotsky llegó y dijo que él quería estudiar cómo comportamos ante cambios en el precio. ¿Qué pasa cuando cambia el ingreso? Que cuando cambia el ingreso, todo el efecto es efecto ingreso. O sea, todo el efecto en el cambio en nuestro ingreso es dado por ese cambio en el ingreso, pero la percepción de recibir o más ingreso o menos ingreso. Pero cuando cambian los precios, hay un problema. Relativamente tenemos más ingreso, relativamente nos sentimos con más ingreso. Esto lo escribo horrible. A ver. Relativamente hay más ingreso. Ingreso. Y el otro asunto es que relativamente, bueno, más o menos, ¿verdad? Aquí puede ser más o menos, depende de la dirección del cambio. Y la otra es que relativamente los bienes son más o menos baratos. Entonces, debido a eso, yo tengo dos efectos. Uno es el efecto que me genera que esté cambiando los precios, digamos, y yo en total perciba más ingreso. Eso es lo que llamo el efecto ingreso. Y el otro tema es el efecto que se da ante el abaratamiento de los precios. Y ese es mi efecto sustitución. ¿Cómo sustituyo mi consumo cuando algunos precios son más baratos que otros? Efecto sustitución. Entonces, a raíz de eso, mm, tal vez en micros vean medidas de bienestar, matematiza un poco más lo que vimos de los triángulos de costo del bienestar y ven más medidas, porque no solo existe la medida esa que vieron, que es el excedente marshalliano. Cuando ustedes tal vez vean eso, se van a dar cuenta que hay distintos matices, porque por un lado está la escuela que piensa que los consumidores se ven afectados cuando se le afecta su utilidad, que es un asunto un poco más psicológico si se quiere ver, porque es difícil medir nuestra utilidad, o sea, uno como consumidor realmente no conoce su función de utilidad, pero bueno, ese es el asunto. La escuela que dice que nosotros estamos menos felices cuando pasan esos efectos o más felices, y ahí es donde se ve nuestra afectación. Y la otra es la escuela que mide, y es un poco más cuantificable, que es la que mide canastas. Y eso es la escuela de Slotsky. La escuela de Higgs es con utilidad, la escuela de Slotsky es con canastas, un poco más medibles. Ahora, ¿qué van a ver en micros? Que no importa infinitesimalmente, los cambios son iguales, porque aquí estamos viendo un modelo estático, estamos viendo cómo se producen los cambios del periodo 1 al periodo 2, no estamos viendo qué está pasando entre periodos. Cuando vean del periodo entre periodos, van a ver que son realmente no, o sea, no se puede graficar, no tiene una intuición gráfica como la que estamos desarrollando en micro 1. Por eso es importante desarrollarla para que cuando vean la parte matemática en micro 2 no se pierdan tanto. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo afecta nuestro nivel de nuestra felicidad, digamos? Y la vamos a ver también con respecto a la utilidad y vamos a verla con respecto a las canastas. Eso sería básicamente ver qué sucede. Y también ver si yo compenso o si yo, eh, digamos, una vez compensar, que sería llegar a la situación final, me parece. Y la otra sería, ¿cuál era la otra, chiquillos? Que ya se me olvidó. Una es la compensación y la otra, ¿cuál les dijo Roles que era?
¿Se acuerdan? No, ¿se acuerdan? No. Venga, hasta a mí se me olvidó. Es que la compensación es la que más se ve, pero no hay ningún problema. Compensar, Equivalente. equivalencia. Ajá. Compensar. Compensar es llevar a cesta inicial. Inicia, cesta final. Entonces, esto sería la variación equivalente, variación compensatoria. Y esta sería nuestra variación equivalente. Y en el ejercicio de hoy vamos a ver cómo funciona gráficamente. Entonces, suponga que existe un consumidor que solo compra dos bienes, X y Y sus preferencias están representadas por esta función de utilidad. ¿Alguien sabe qué función de utilidad es esta a simple vista? ¿Qué quiere decirnos? ¿No? Bueno, esta Es función, una Cobb-Douglas transformada, tal vez. correcto, es una Cobb-Douglas transformada. Normalmente en estos ejercicios, como tienen que sacar las marshallianas para hacer los ejercicios, les van a dar la Cobb-Douglas, bueno, una Cobb-Douglas transformada o le dan una Cobb-Douglas directa para que no pierdan tiempo sacando las demandas. Se ahorran mucho tiempo. Y spoiler es que si salen preguntas así. Es un tema muy importante y si sale. A mí en mi examen final de micro cuando lo llevé, me salió. Y también salía así. Ven. Ahora, esto relaciona mucho lo que se llama la demanda marshalliana con la demanda hicksiana. Cuando lleguen a micro y vean la demanda hicksiana, que es una nueva demanda en función de la utilidad y el nivel de precios, se van a dar cuenta que existe una fórmula matemática, que es la ecuación de Slotsky, con la que matemáticamente pueden medir esos efectos. Y lo interesante es que mide en relación a elasticidades en relación a cambios en demandas. Y obviamente cuando uno quiere medir un cambio, tienen que ver con las derivadas. Entonces, eso ya les va a medir infinitesimalmente el cambio. Por ahora, lo tenemos que ver de una forma en un periodo y lo vamos a ver bastante mecánico. Les va a ir bien, no se preocupen. Vamos a ver. A. Paso A. Profe, Ujú, disculpe, digamos, solamente para mencionarlo, es que yo creo, ujú. bueno, creo que sí, que este tema lo vimos ayer en la tutoría, pero solamente aclaramos el inciso A y nos faltaron el B y el C. Ok. Los podemos ver aquí, no hay ningún problema. ¿Todo bien? ¿Por qué? Digo yo, porque como ya vimos el A, entonces pasar al B, pero bueno, estoy hablando por todo, en realidad no sé qué pensará la gente. ¿Todos vieron el A? Yo no me puedo conectar por lo menos. Ah, bueno. Entonces veámoslo para los que no se pudieron conectar. Entonces vean. ¿Qué hace uno? La primera recomendación aquí es que trabajen todo en función de precios e ingresos. No sustituyan el ingreso y el precio hasta que tengan la demanda final. Eso les va a ayudar mucho a ahorrarse procedimientos, porque lo que sucede es que después del ejercicio le van a decir ahora cambio el precio. ¿Qué sucede? Por eso es importante que lo trabajen en función de precios e ingresos. Entonces nos dicen que la utilidad es igual al phi, que es un cuarto, ¿verdad? Lo sustituimos aquí, un cuarto, logaritmo natural de x más 1 menos un cuarto, logaritmo natural de y. Ustedes eso lo que hacen es que aplican reglas de logaritmo, lo le dan a la un cuarto, digamos aquí, y 1 menos 3 cuartos sería, 1 menos un cuarto sería 3 cuartos. Entonces lo elevan aquí a la 3 cuartos. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar las reglas de logaritmos de nuevo. Ustedes se fijan de que ambos exponentes suman 1, o sea, 3 cuartos más un cuarto es 1. Entonces ustedes le aplican una transformación monótona y lo devuelven. Ese sería básicamente el procedimiento resumido. Ahora, ¿qué hacen aquí? Aplican la fórmula de Cobb-Douglas, en la que X marshalliana sería el exponente por M entre precio de X
Y la y marshalliana sería el exponente por m entre el precio de y. Y mi recomendación es que la saquen así. Luego es mucho más sencillo, solo sustituir valores. ¿Ok? ¿Entendieron ese paso bien? Profe, Sí, claro. ¿cómo fue Dígame. que al último se quitaba el logaritmo? Aplicamos una transformación monótona. Elevamos a la e. Aplicamos e al logaritmo de x a la 1/4 por y a la 3/4. Y entonces e se cancela con el logaritmo natural y nos queda solo esto. Eso es. Gracias. Con mucho gusto. Y así llegamos a este resultado. Ahora, ¿qué sería lo único que hay que hacer? O sea, lo único que hace es que agarra que el precio de x es igual al precio de y, igual a 1000, y que el ingreso m sería 100.000 colones. Y lo sustituye. Y así alcanza que 1/4 por 100.000 entre 1000. ¿Ok? Se cancelan, aquí se cancelan y aquí se cancelan. Nos da 100 entre 4, 25. Y para la otra se hace lo mismo. Bueno, y esto es x marshalliano. Para la otra sería lo mismo. 3/4 por 100.000 entre 1000. Cancelan, cancelan, cancelan. 300 entre 4, 75. Y ese es nuestro y marshalliano. Entonces, ¿qué hacen ustedes ahora? Ustedes dicen, paso 2, sea CI igual 25,75, nuestra cesta inicial. Entonces, esa es nuestra cesta inicial. Ustedes básicamente hacen un gráfico aquí. En este gráfico ponen y, x. Vean que los precios son iguales. Aquí si ustedes quieren pueden indicar las intersecciones con el eje. Eso sería 100 y 100, ¿verdad? 100.000 entre 1000. Aquí 100. Aquí 100. Y aquí ponen 75. Y aquí ponen 25. Y como es una Cobb Douglas, nuestra función de utilidad es muy bonita dibujar. Y queda así. ¿Todo bien ahí? Sí, todo súper. Ok, excelente. Ahora sí, vamos a empezar a ver, paso B, los efectos, ingreso y sustitución. Entonces nos dicen, devolvamos, nos dicen, el precio del bien X aumenta a 2000, mientras que el precio del bien Y sigue siendo 1000. Encuentre el incremento en el ingreso que es necesario para que el consumidor pueda comprar la canasta encontrada en el inciso A. Bien, eso es básicamente lo que genera, digamos, un cambio en el precio. O sea, básicamente el cambio en el precio siempre nos va a generar efecto ingreso y efecto sustitución. Y es lo que lo distinto a estos ejercicios, que aquí estamos viendo un poco más dinámico las decisiones del consumo. Entonces, ¿qué pasa con el precio del X? Entonces, el cambio en el precio del bien X es de 1000. Eso implica que el precio de X', ahora el precio del X' sería 2000, ¿verdad? Lo graficamos aquí a la par, si quieren verlo. Si yo estoy aumentando al 100% mi precio de X, ustedes lo que hacen es que agarran 1000, la intersección, digamos, nuestro ingreso de 100.000 y lo dividen entre el precio nuevo, que sería 2000. ¿Qué nos da eso? Que ahora sigo manteniendo mi consumo aquí de 100 en Y, pero mi consumo de X bajó a 50. Ven, mi restricción está cambiando. Eso implica que también deberían de hacerlo mis puntos de consumo. Es lo interesante. Porque vean que yo aquí consumía 75, 25. Muy feliz.
Y ese punto de utilidad no es alcanzable para mí. Ya no puedo alcanzarlo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Bueno, entonces nos dicen cuál ingreso necesito para alcanzar mi cesta original, mi cesta inicial. ¿Qué es eso? ¿Qué es llegar al consumidor a la cesta inicial? Compensar a los lots. Entonces, ¿qué es básicamente lo que ustedes van a hacer? Bueno, ustedes van a cambiar M, porque cuando yo cambio M, se provoca ahora una trasladación de esta manera a lo largo de la restricción presupuestaria. Mi restricción ya no va a ser la misma. Que mi M cambie no me va a implicar que yo voy a estar obteniendo siempre aquí 100 y 100 arriba. Ve que ya eso no está sucediendo, pero estoy compensando de forma tal que pueda alcanzar mi punto de consumo inicial. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay distintas formas. Hay una fórmula que les da el variant, que ahí los tienen. La otra forma es usar lo que le llamamos la ecuación de Dosky, que ustedes no la conocen porque se ve, digamos, se ve hasta en el curso que viene. Si alguien investiga y la aprende y la usa, digamos, puede usarla, es totalmente válido. Pero básicamente la fórmula del variant nos dice que el cambio en el ingreso viene dado por la demanda original del bien por el cambio en el precio del bien X. ¿De dónde viene eso? Bueno, nosotros original teníamos que M es X por X más precio de Y por Y, ¿verdad? Entonces ahora el asunto es que yo quiero ver cambio en ingreso, cambio en X. Entonces, ¿qué hago? Que yo agarro, perdón, antecambio, cambio en el precio del bien X. Entonces yo lo que hago es que el X lo dejo constante y lo que está cambiando en el precio del bien X. Y esto se hace cero. Así sucede. ¿Cómo lo hago yo en la práctica si se me olvida que existe esta fórmula y no la apunto? Ustedes lo que hacen es que agarran y nuestra nueva variable es M' y eso lo igualan a el precio nuevo de X, 2000 por mi punto de consumo original, 25, más 1000 por mi punto de consumo original. Y eso ya me da el ingreso necesario. ¿De cuánto les está dando? ¿Qué es? ¿Alguien que lo meta en la cálculo? 125,000. Bueno, yo lo metí yo. Ahora, ¿cuál es la otra forma? Aquí igual, usted agarra X, que sería 25, y eso lo multiplica por el cambio, que sería 1000. Eso nos da 25,000. Y a esos 25,000, yo se los tengo que sumar a mi ingreso. ¿Ven? Así lo hicimos de dos formas. ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien no entendió? ¿Todo bien? ¿Podría volver a explicar? La verdad es que me perdí un toque. Ok. Ahora nuestros precios están subiendo. Entonces existe una nueva restricción presupuestaria. Nuestra restricción presupuestaria nueva es M' igual a X por P de X' más Y por P de Y. Esto sigue siendo constante. ¿Qué hacemos para despejar nuestro nuevo ingreso? Fijarse en que para este nuevo nivel de ingreso yo estoy consumiendo la canasta inicial porque estoy compensando las Lotsky y sustituir todos los valores que tenemos ya. Tenemos el precio nuevo, tenemos el ingreso nuevo, tenemos el precio nuevo, tenemos el precio nuevo de X, el precio viejo de Y que no cambió y tenemos la canasta inicial. Entonces tenemos todo lo necesario para despejar un ingreso nuevo. Entonces eso es lo que hace. M' lo igual a 2000 por 25 y eso le suma 1000 por 75 y así alcanza el ingreso nuevo. Eso es lo único que hay que hacer y con eso ya se ganan los puntos de la pregunta. Así es como compensan ustedes en este caso. ¿Qué pasaría si más bien el ejercicio les dijera que ustedes tienen que sacar una, digamos, no tienen
compensar, sino hacer una equivalencia. Bueno, lo que pasa es que ustedes, entonces, primero tendrían que saber cuál es el consumo final y el consumo final y sustituir los valores de consumo final aquí. Esa es la diferencia. Pero gráficamente, verlo es una buena guía para saber cómo se tiene que ir haciendo el ejercicio. ¿Ven? ¿Alguna duda? ¿Qué tal? Estos ejercicios de Slutsky se realizan como para que, disculpa, o sea, estos ejercicios se realizan para ver cuánto necesito aumentar mi ingreso para recuperar el consumo inicial. Ajá. Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando le piden una compensación a los Slotsky. Eso es, básicamente. Ujú. Ya, y en la vida práctica, o sea, tendría que cambiar de trabajo, ¿no? ¿Cómo en la vida práctica? Sí, porque si llevamos esto a la vida real, o sea, Ah, sí, sí, teóricamente esto es como un ejercicio, digamos, esto nos sirve a separar el ingreso, digamos, el efecto ingreso, el efecto sustitución mediante... A nosotros realmente no nos importa si es práctico o no, sino cómo podemos separarlo. En la práctica, pues no sé cómo se hará realmente. O sea, lo importante aquí tal vez es entender el comportamiento del consumidor, pero si es o sea, si es hipotético, es un caso hipotético en el que usted, digamos, lo dotan de ingresos, a usted le pueden dotar más ingresos. Entonces, sí, eso es. ¿Cuánto ingreso ok, necesito yo de nuevo para alcanzar mi consumo inicial? Ujú. ok. Sí, disculpe, profe. Sí, claro. ¿Y si fueran dos cambios No, no sé. de los dos precios? El problema es que si fueran dos cambios en los dos precios, se complica mucho el punto de vista gráfico, se complica mucho. Entonces, buscar los efectos no es tan sencillo separarlos desde el punto de vista gráfico. Em, yo creo que por lo general se hacen solo con un cambio en un precio. El otro precio se mantiene constante. Es que si se cambian los dos precios, usted no puede ver qué efecto es efecto precio por cambio de precio del bien X y qué efecto es efecto precio por cambio del bien Y. En estos modelos que son, digamos, periódicos, o sea, no son dinámicos, usted no puede hacer eso. En micro 2 ustedes sí pueden hacer eso. Aquí no. Ujú. ¿Algo más? ¿Una otra pregunta? Yo creo que todo claro, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos en el punto C? Aquí es donde viene lo bonito. Punto C. Nos dicen que encuentra el efecto ingreso y el efecto sustitución del bien X y el bien Y provocado por el cambio en el precio del bien X. Ven. Si fueran los dos bienes al mismo tiempo, usted no puede separar los efectos y ver cuál fue provocado por un cambio en el bien Y y un cambio en el bien X. Y nos dicen, use la compensación, o sea, compensar, encontrar en el inciso B y dibuje los resultados en el mismo gráfico. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y los voy explicando. Bien. Paso 1. Hay que calcular distintas cestas. Paso 1. Hay que calcular. Hay que calcular. Dos cestas. Una es la cesta compensada. La cesta compensada. Y la otra es mi nueva cesta de consumo. Consumo. Final, pongamos. ¿Cómo hallamos esta cesta? Vamos a ver. Básicamente, nosotros tenemos
Por eso es importante tener X marshalliana igual a 1/4 M entre precio de X. Y que Y marshalliana es igual a 3/4 M entre precio de Y. ¿Qué hacemos aquí? Esta cesta de consumo. Esta cesta de consumo final. Ustedes se preguntarán, ¿qué me representa? Bueno, nos representa una cesta sobre esta curva. ¿Ok? ¿Y qué me representa mi cesta compensada? Me representa una cesta sobre esta curva. Aquí está, compensando. Y aquí es lo que en realidad consumo. Lo que consumo, porque nadie me está regalando ingreso. Nadie regala ingreso. Entonces, ¿qué hacemos? Para tener la cesta de consumo final, ustedes lo que hacen es que sustituyen el nuevo precio. 1/4 por M entre 2000, que sería mi nuevo precio. Aquí este es mi nuevo precio que cambió. Y ahí sustituyen esto, que sería 1/4 por el ingreso original, ¿verdad? Porque vean que la estoy calculando sobre la curva que no se está desplazando. Aquí hubo un desplazamiento, pero yo lo estoy calculando sobre la curva que no está sufriendo el desplazamiento. Entonces, yo lo que hago es eso. Agarro, sustituyo y obtengo 12,5. Y aquí sería lo mismo, pero aquí no está cambiando mi ingreso en nada, en mi precio. No tiene efecto precio, digamos, el precio del bien Y se sigue manteniendo igual. Entonces esto me sigue dando 75. Entonces, mi cesta final, o sea, la que en realidad yo sí consumo, es la cesta que estaba por 12,5,75. Voy a agarrar este gráfico, lo voy a copiar. Voy a ponerlo aquí. Sin tanta cosa. Para que se vea. Vamos a ver. Vamos a acomodarlo distinto para que se vean todos los efectos y sea bonito. Entonces, yo tengo 3 restricciones. Vean. Tengo una que es la original, donde consumo 100 y 100, ¿verdad? Aquí lo alcanzo. Mi nivel de utilidad cool, o sea, el que yo quiero. Donde consumimos, hay que irnos aquí a la cesta original, 25 y 75. 25 y 75. Luego, sufrimos un efecto en el precio del bien X. Ese efecto nos desplaza 50. ¿Ven? Y aquí es donde estamos consumiendo 75, se mantiene este 75, pero tenemos que bajar aquí a 12,5. Y aquí ubicamos una nueva curva de utilidad. Eso es nuestro consumo final. ¿Y qué es compensar? Se preguntan ustedes. Bueno, pues compensar es agarrar esta nueva desplazamiento, esta nueva línea que yo desplacé, esta línea, y aplicarle una trasladación de forma tal que yo pueda no, ven, aplicarle una trasladación aquí de forma tal que pueda alcanzar mi canasta original. Eso sería básicamente el efecto compensatorio. ¿Lo entienden bien? Y ven por qué hay 3 canastas, una canasta final, una canasta inicial y una nueva canasta que aún no conocemos. ¿Qué tal lo ven?
¿Alguna duda? Al aplicarle la trasladación, el punto óptimo, digamos, no es el mismo No, de no es el que mismo. De hecho, ahorita vamos a tener que cambiar esta curva de utilidad para que sea como así, para que haya otro óptimo. Ahorita lo hacemos porque esto siempre me cuesta un toque dibujarlas así bien, pero sí, va a haber otro punto óptimo. No sería el mismo. Ok, entonces al trasladarlo lo que hay que hacer es que toque la canasta inicial, pero no Ujú. se atraviese. Ajá, que toque la canasta inicial y también va a estar tocando otro punto ahí que ahorita vamos a descubrir. Ok, ok. Exacto. Es un final. Y vamos a ver nuestro consumo compensado. ¿Qué sería el consumo compensado? Ahora sí, bueno, no se asusten, es agarrar la nueva restricción presupuestaria y ahora sí, aplicar la misma fórmula, canasta compensada. Y aquí, aplicarle los dos cambios de un solo. X marshalliano sería 1/4 por M' entre PX'. ¿Qué sería eso? 1/4 por 125.000 de nuestro nuevo ingreso entre nuestro precio de 2.000. Aquí. ¿Qué será nuestra Y marshalliana? Bueno, nuestra Y marshalliana sería 3/4 por M' entre un precio que no cambió. Entonces vean que este 75 me sigue fijando en todo lado los puntos de consumo. Pero no, perdón, este 75 no me sigue fijando porque aunque el 75 estaba ahí muy estable y muy bonito, en este caso sí estamos variando nuestro ingreso. Entonces sería 3/4 por 125.000 entre 1.000. Este es nuestro cambio. Y aquí hay otro cambio. ¿Ven? Y así eso nos da que aquí consumo 15,62 y aquí consumo 93,75. Entonces, ¿qué es lo que hago básicamente yo? Bueno, aunque aquí no se vea. Por eso es que hay que variar aquí. Ustedes lo que hacen es que aquí se van aquí, puntico aquí, entre estos dos. Lo ven aquí, dicen aquí. Imagínense que así es. Y ahí ponen que esto es 93,7 y ahí ponen que esto es 15. Y ahí tienen que dibujar una función de utilidad que pega así, más o menos. ¿Ven? Utilidad 1, utilidad 2. Y eso sería compensar. Bien, ¿qué tal lo ven? Vean, canasta inicial, resumen, canasta inicial sería evaluar las dos demandas en precios e ingreso original, ¿verdad? Se evalúa. Canasta final, evaluar las dos demandas para ingreso original y precio nuevo. ¿Qué significa eso? Que solo incluimos el efecto precio, solo incluimos efecto sustitución. Y nuestra canasta
compensada se relaciona con la demanda de Higgs, que es la demanda compensada, incluye M' y Px'. ¿Ven? Es la que se evalúa. Es la que se evalúa para un M. No, esto está muy grande. Para un M aquí y un P aquí. ¿Ok? Eso sería la forma en la que obtenemos nuestras canas. ¿Alguna pregunta? Sí, después, digamos, hay que señalar en el gráfico, supongo, como el efecto ingreso Ujú. y el efecto sustitución, ¿verdad? Y lo vamos a calcular también. Lo vamos a calcular también, como les digo, eh, matemáticamente, con procedimiento también, para que lo vean. Pero sí, ustedes aquí lo ven gráficamente, se ve aquí. Este es un efecto. Es un efecto. No está bien. Ese es uno y el otro está opuesto. ¿Ven? Entonces, el que nos mueve a la canasta compensada es ingreso. Y ese es susto. Así es. Ok, súper. Y esto era Higgs, ¿verdad? No, es Slotsky. Slotsky. Ok, y puedes hacer un ejemplo de Higgs. Es que, bueno, a mí en lo personal Eh, me da mucho. Si me puedes explicar una vez más la diferencia entre uno y otro. Es que vieras que se me hace sí, muy... de Higgs yo creo que vemos la otra semana porque no la han visto con roles, ¿verdad? O ya vieron con roles las dos. no me acuerdo ni idea, la verdad. Es que o sea, lo vio como muy al final de la última Creo que clase. fue muy rápido también, como muy a la carrera. Ujú. Ok, la próxima clase yo les traigo un ejemplo de Higgs para que lo veamos. Y por hoy veamos Slotsky y la próxima clase podemos ver Higgs y les enseño cómo hallarla. Sí. Ok, súper, gracias. Son parecidas, pero lo que sí les digo es que es más, digamos, esto digamos, se los enseñan matemático, pero casi siempre se analiza gráficamente. Bueno, a mí cuando hice los exámenes me salía más gráficamente, el análisis era más gráfico. Y Higgs, el asunto es que es medio engorroso y casi no tiene sentido porque usa la utilidad, y la utilidad nosotros decimos que es ordinal, entonces rompe como con todo estar viendo cambios en el valor de la utilidad, pero sí lo podemos ver la otra semana y gráficamente lo vemos también. Pero sí les digo que estoy en esto bastante gráficamente para cambios. Pero lo matemático les da más intuición, es más aterrizado en números. Entonces por eso tal vez ayuda. Ven, pero vamos a ver aquí ya el cálculo de los efectos. Les voy a hacer un cuadrito. Aquí para hacerles el cálculo. Entonces, X, Y. Y entonces aquí ponemos efecto sustitución. Aquí podemos poner efecto ingreso. Vamos a ver. Ustedes agarran aquí y lo que hacen es ver que de aquí a aquí hay un efecto sustitución. Entonces, ¿cuál es el efecto? Sería irse aquí, ver las canastas, ¿verdad? Y ven que el efecto sustitución sería ir de la canasta compensada a mi canasta inicial. Y estas fórmulas siempre se cumplen para el caso este que estamos haciendo, para que las apunten, por si se les olvida. Cuando era presencial los profes les dan un cuadrito para que no tengan que, digamos, que aprenderse de memoria los cambios, pero de ahí siempre es bueno saberlo, no sé. Esto no se vuelve a ver más, pero el efecto ingreso y el efecto sustitución son como importantes desde el punto de vista teórico, que ustedes siempre sepan que un cambio en precio afecta a dos cosas. Entonces ustedes 15,65 le restan el valor de 25. Y se dan cuenta que el efecto sustitución siempre es inverso al cambio del precio.
Entonces, si el cambio del precio está aumentando, nuestro efecto de sustitución va a ser negativo. Y es así. Ven, es en esta dirección, perdón. Es aquí, esto, aquí, este punto, esta distancia. ¿Qué sería para el otro bien? Sería lo mismo, solo que fijarse en el otro eje. Entonces ustedes llegan y hacen lo mismo, van a la canasta compensada, la ven y ustedes ven que es de aquí y que a eso hay que restarle la canasta inicial, que es de 75, y ven que todo esto es el efecto. Entonces, va de 3,75 a 75. 18,75. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro efecto ingreso? Bueno, nuestro efecto ingreso no siempre va en la misma dirección. Para bienes given no se cumple, pero aquí sí. Y ese efecto va para allá también. Y es esta distancia. Ven, y esto es nuestro efecto total, esta área grande. Eso es nuestro efecto total. Efecto total. Entonces ustedes ahora ven la fórmula, que la fórmula va a cambiar un poquito porque sería de nuestra canasta final a nuestra canasta compensada. Y eso sería 12,5 menos 16,62, que nos da menos 3,1. Y en el otro caso igual, canasta final menos canasta compensada nos daría igual 75 menos 93,75. Sería igual menos 18,75. ¿Ven? Eso sería. ¿Cómo lo ven? Un poquito menos abstracto. ¿O qué tal? Complicado. Ahí es ¿No? 15,62, ¿no? Sí, 15,62. Sí, 15,62. ¿Dónde puse 15? Ajá. Sí. Aquí. Ujú, correcto. Y creo que abajo también. Aquí dice 15,62 y al otro lado no. Ya. Ahí dice 15,62. No, creo que está bien. Sí, gracias. Ok. Listo. Profe, Ujú. no es que dice 16,62. Ah, sí, es que mi letra es muy fea. Ya. Profe, entonces digamos, como tipo recapitulando, para yo ver si entiendo. Ujú. O sea, uno, em, esta parte de aquí del gráfico es como todo un inciso nuevo aparte del de arriba. Es, No, eso ya es el gráfico final de todo lo que sucedió en todos los ejercicios. ok. Entonces, digamos, empieza con la canasta inicial, Ujú. después se le sube el precio y estamos en CF. Ajá. Después, la compensatoria, esa definición no la acabo de interiorizar bien. Digamos, ¿por qué no es lo mismo que el CI? O sea, yo sé que no es lo mismo por los cálculos, pero Porque, digamos, si yo estoy compensando, a mí me están regalando, digamos, ingreso. A partir del punto CF, digamos, a mí me regalan ingreso para que yo llegue a alcanzar por lo menos un nivel de utilidad similar al que alcanzaba en la canasta inicial. Bueno, el mismo nivel de utilidad que en la canasta inicial. Entonces, que a mí me regalen más ingreso no significa que sea óptimo llegar siempre a la misma, al mismo CI. Vea que en este caso, el consumidor en este momento, ante un mayor ingreso, decide que es más óptimo aumentar su consumo de Y. Probablemente valora más Y. Así es. Por eso es que no es lo mismo. ok. Sí, y entonces, digamos, el efecto ingreso es de
O sea, usted tenía menos plata o cómo es que se puede entender esa rayita amarilla. Ok, el efecto ingreso es, yo estoy primero, digamos, yo estoy primero en la economía consumiendo muy feliz mi canasta de 25.75, ¿verdad? Sucede algo con el cambio del precio. Mi precio está aumentando. Entonces, ¿qué me genera ese cambio en precio? Me genera dos cosas. Primero, relativamente tengo menos ingreso. La plata que tengo el día de hoy me alcanza para comprar menos bienes. ¿Qué es lo segundo? Relativamente, un precio de un bien está siendo más alto que el precio del otro bien. Esos son los dos efectos. Yo puedo cuantificar directamente mi efecto sustitución con solo la traslación que está sufriendo mi restricción presupuestaria, que sería este CF, el punto que se está viendo afectado directamente. Pero ¿qué es lo que sucede con mi efecto ingreso? Que es más complicado ver realmente cómo cambió mi ingreso relativamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ficticiamente le decimos que ante ese efecto de los precios al consumidor se le está dando más ingreso para ver cuáles son sus hábitos de consumo ante ese cambio en precio. ¿Qué hubiera sucedido si el precio hubiera cambiado, pero él hubiera seguido manteniendo el mismo poder adquisitivo? Por eso es que ficticiamente se genera una traslación para llegar a un nuevo punto, en donde se están revelando los hábitos de consumo míos. Ven, se está revelando que tengo una preferencia por Y, en este caso. Ok, sí, perfecto, entonces. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Lo que no me queda claro aún es por qué, bueno, podrías volver a explicar por qué hay unos números negativos en uno de los efectos. Es que no entendí eso. Porque yo, digamos, mi consumo final, o sea, es que yo me afecté totalmente, o sea, yo perdí. Mentira que nadie me regaló dinero. ¿Qué hace eso? Que ante un aumento del precio del bien, yo esté peor. Eso significa que los efectos van a ser negativos. Me están midiendo que yo perdí. Ven, que yo de un punto de consumo inicial, de este punto de consumo inicial aquí, yo me tuve que desplazar forzado hasta un punto de consumo final. Ahí me tuve que desplazar. Por eso son negativos. Por eso es que me están dando un valor negativo. Ah, ok, ok. Gracias. Ujú. Si el bien es given, ¿saben qué es un bien given? Que no importa que suba el precio, consumo más. Ajá. Si el bien es given, ¿qué pasa? Que mi precio está subiendo, pero yo estoy igual consumiendo más, entonces mis efectos, el efecto de sustitución, de hecho, sería positivo. Iría en la misma dirección. Pero ese ejemplo lo van a ver con roles. Ese ejemplo no se hace, no, ese ejemplo no se hace matemáticamente, lo van a ver gráficamente para que vean cómo se ve. Esos los dos son bienes normales. Profe, Sí, claro, y dígame. en el examen aparecen los efectos de sustitución también indicados en el eje Y. Ajá. Sería como la misma interpretación. Sería ahora para un cambio en el precio del bien Y. Hacer el Ah, ok. procedimiento que hicimos para un cambio del precio del bien Y. ¿Sí? Entonces, un ejercicio aquí que les puede quedar de tarea es, ustedes ahora repitan el ejercicio, pero ahora supongan mi precio de X se está manteniendo constante y lo que está cambiando es el bien Y. Aquí, háganlo con Y. Es un buen ejercicio. Claro, hagan el mismo ejercicio. Yo les digo que para que se ayuden a graficar, saquen primero las canastas y una vez con las canastas es más fácil graficar los efectos, porque ya ustedes en los puntos van viendo cómo se está acomodando todo. Exacto, es un muy buen ejercicio. Y sí, practiquen en los dos ejes, es bueno ver cualquiera de los dos. Sí, lo único que cambia es la perspectiva, pero si ustedes manejan un análisis, manejan el otro. Entonces, todo bien. ¿Alguna otra pregunta? La otra semana practicamos uno de estos a la Higgs, entonces, practicamos uno de estos a la Higgs.
Hacemos, ok, a la Higgs. Hacemos un ejercicio de preferencias reveladas que no les va a costar mucho. Un ejercicio de preferencias reveladas. Ok, perdón. Hacemos este ejercicio de Leontief, que no les va a salir así tan duro en el examen, no le sale, pero lo hacemos. Hacemos Higgs, preferencias reveladas, Leontief, y creo que me dejé un ejercicio. Y mándenme ejercicios que les gustaría ver. Ah, este es el que quería hacer de Higgs. Venga, hacemos este de Higgs. Hacemos el de preferencias reveladas, hacemos el de efecto ingreso, efecto sustitución, y si quieren ver alguna función rara o utilidad me la mandan, o algo que quieran ver, un ejercicio me lo mandan y lo vemos. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, Sería bueno también, digamos, como sacar otro, pero para la práctica, estos días, otro problema ese de Slotsky. les voy a mandar el ejercicio que me tocó a mí hacer en examen. Es corto, y sí, que los puedo mandar, y más como toda la solución, entonces se los puedo mandar para que lo hagan. Y sí, eso sería por hoy. Bueno, creo que tal vez la clase que sigue, tengo examen, entonces creo que lo va a terminar, digamos, lo va a terminar ya para la hora de la clase, sí voy a poder dar la clase, pero en caso de que no dé la clase, no sé si prefieren que se las grabe o que se las dé, digamos, o miércoles o viernes, cualquiera de las dos opciones. Entonces eso es una opción que podría ser, pero no creo que eso sea, pero no sé. ¿Alguien quiere decirme qué prefiere? Yo preferiría grabada, la verdad. Ok. Yo sí lo prefiero presencial porque yo siempre tengo un montón de dudas y las tengo que aclarar en un momento. Ok. Sí, creo que yo opino igual de Max. Es más fácil hacerlo otro día por el tema de las dudas. Ujú. Ok, ya la otra clase es la última clase antes de examen, ¿verdad? Para que sepan, el examen es de este sábado en 8. Entonces sí, creo que es temprano. Sí, Pero, aunque, ok. bueno, yo pienso que viernes estaría difícil, más porque sábado es el examen, entonces tal vez sí Ujú. es. Ok, miércoles. Entonces, Miércoles estaría súper, la verdad. ok. Está bien. ¿Miércoles a qué hora, Efra? No sé, tengo que acomodarme. Yo miércoles puedo en la tarde, a partir de la 1. Si fuera el caso de que no puedo tener, de que no va a terminar, entonces yo les hago un cuestionario y se los mando para ver qué prefieren. Pero todavía no sé. Entonces ahí les aviso en el transcurso de la semana. Cualquier cosa. Está bien. Y con Es que respecto al también quiz de el este miércoles sábado, está la tutoría de Paula. Ah, es cierto. Ujú. Tienes razón. Ok, vamos a ver eso entonces. ¿Alguien tenía una pregunta? sí que con respecto al quiz de este sábado, eh, uno lo hace en papel y se lo manda escaneado. ¿O cómo va a ser la evaluación? Creo que lo suben digamos, lo suben a mediación. Ahí lo escanean y lo suben en un solo documento. Ujú. Un solo documento, un solo PDF lo escanean y yo lo reviso. Y eso es. Para el quiz entra como optimizar Ujú. Lagrangiano y así. Sí, optimizar. Tiene que optimizar. Ok, Exacto. Entra tesis 1, 2 y 3. Eso es. súper, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces estaríamos. Nos vemos la otra semana. Pura vida por conectarse. Gracias, Efra. Bueno, con gusto. Gracias, Efra, gracias. Gracias, Efra. Gracias. Gracias. Bueno.